Ahora vamos a comparar los músculos que forman las paredes de la axila. Esto lo vimos por separado en los videos anteriores. Ahorita nada más es una tabla de comparación y como un repaso. Entonces, primero vamos con los de la pared anterior. Entonces, músculos de la pared anterior. El primero que vimos fue el pectoral mayor. El pectoral mayor se origina, una cabeza que es la cabeza clavicular, se origina del tercio medial de la clavícula, y la esternocostal, la cabeza esternocostal, se origina de los primeros 7 cartílagos de las costillas y se inserta en el engrosamiento lateral del surco intertubercular. Es inervado por el nervio pectoral lateral y pectoral medial. La cabeza clavicular recibe principalmente inervación de C5 y C6, y la esternocostal, la cabeza esternocostal, le recibe inervación principalmente de C7. C6, C7, C8 y T1, pero principalmente de C7. La acción es aducción de la articulación glenohumeral. También hace rotación medial. Este músculo va de aquí, de la clavícula y de los cartílagos de las primeras 6-7 costillas, y se inserta en el engrosamiento lateral del surco intertubercular del húmero. Siguiente músculo, el subclavio. Este también forma parte de la pared anterior. El subclavio se origina de la parte medial de la clavícula y se origina de la primera articulación costocondral y se inserta en el tercio medial de la clavícula. Es inervado por el nervio subescapular, que principalmente es C5 y C6. La acción mantiene medialmente a la articulación esternoclavicular y jala hacia abajo a la punta del hombro. O sea, esto deprime el hombro. Este viene aquí de la primera articulación costocondral y se inserta aquí en la parte medial de la clavícula. Siguiente músculo, el pectoral menor, que también forma parte de la pared anterior. Pectoral menor. Este se origina de las primeras, de la costilla 3 a la costilla 5 y de la fascia subyacente, y se inserta en la coracoides, específicamente en la parte medial y superior de la coracoides. Es inervado por el pectoral medial. Y la acción es igual, deprime el hombro, o sea, baja el hombro y hace protracción de la escápula. Este viene de 3 a 5 costillas, pero bueno, este es más profundo que el pectoral mayor. Luego vamos con los que forman, esta fue la pared anterior. Ahora vamos con los que forman la pared medial, que solo es uno. Forman la pared medial, que es el serrato anterior. Serrato anterior se origina de las primeras 8 o 9 costillas y se inserta en el borde costal
del borde medial de la escápula. Entonces de las primeras 8 costillas y se inserta en el borde costal, o sea, aquí. Es inervado por el torácico largo, y la acción es protracción de la escápula y rotación. Ahora vamos con los que forman la pared posterior. Pared posterior. Tenemos el subescapular, eso es pared posterior. Sí, escapular, subescapular. Subescapular. Este se origina de los 2/3 mediales de la fosa subescapular. La fosa subescapular vendría siendo esta parte. O sea, sería pues la parte de la escápula. Aquí estaba la escápula. Aquí no lo pongo porque aquí lo estamos viendo por atrás y este está aquí. O sea, no se vería en la vista posterior. Y se inserta en el trocánter menor. Entonces, aquí se insertaría en el, o sea, lo voy a poner punteado. Se inserta en el trocánter menor. Aquí se inserta en el trocánter menor. Y está inervado por el subescapular inferior y subescapular superior. Y la acción es rotación medial del hombro. Siguiente es el también de la pared posterior, el redondo mayor. El redondo mayor se origina de, digamos, de una zona alrededor del ángulo inferior, o sea, una fosa oval o una región oval en el ángulo inferior de la escápula, y se inserta en el engrosamiento medial del surco intertubercular. Es inervado por el subescapular inferior. Hace rotación medial. También hace extensión del hombro, o sea, lo manda para atrás. Siguiente músculo, que también forma parte de la pared posterior. Ahí ya dejé de ponerlos. Subescapular, redondo mayor. Este viene así. Del ángulo inferior de la escápula. Hasta el engrosamiento medial. El surco intertubercular. Ahora sí, luego está igual en la pared posterior el latissimus dorsi o dorsal ancho. Este se origina de el proceso espinoso de las 6 últimas vértebras torácicas y el ligamento interespinoso asociado, más los procesos espinosos de las vértebras lumbares y del ligamento interespinoso asociado, más de la cresta ilíaca, más de las últimas 3 a 4 costillas. O sea, de aquí de las apófisis espinosas, de las vértebras torácicas, de las lumbares, de aquí, de la cresta ilíaca, y vamos a poner las costillas. Digamos, así están las costillas. También se origina de las últimas 3, 4 costillas. O sea, todo este músculo es un músculo grandote que viene desde acá abajo y se inserta en el engrosamiento, pero da una vuelta así
y se inserta aquí. El engrosamiento del piso del surco intertubercular. El engrosamiento del piso del surco intertubercular. Y está inervado por el toracodorsal, que principalmente es C7, y la acción es aducción, rotación medial y extensión de la articulación glenohumeral. Y ahora de la pared lateral. De la pared lateral como tal no tenemos músculos. Lo que forma la pared lateral. Lo que forma la pared lateral sería el surco intertubercular y los tendones de los músculos que se unen al surco intertubercular, que son el pectoral mayor. Entonces, pectoral mayor, el tendón del pectoral mayor, que se origina del tercio medial de la clavícula y de los primeros 7 cartílagos de las costillas, y se inserta en el engrosamiento lateral del surco intertubercular. Está inervado por el pectoral lateral y pectoral medial, y su acción es aducción del brazo. El otro es el redondo mayor, que se origina del ángulo inferior de la escápula, se inserta en el engrosamiento medial del surco intertubercular y es inervado por el subescapular inferior, y la acción es rotación medial y extensión del brazo. Y el otro es el latissimus dorsi o dorsal ancho, que se origina de las 6 espinosas de las últimas vértebras torácicas y del ligamento interespinoso asociado y de la cresta ilíaca y de las últimas 3 a 4 costillas y también de las vértebras lumbares, y se inserta en el engrosamiento del piso del surco intertubercular y es inervado por el toracodorsal, y la acción es rotación medial más aducción más extensión del brazo. Entonces, los que forman la pared anterior, de la axila son el pectoral menor, el subclavio, y el pectoral mayor. Los que forman la pared lateral, la pared medial de la axila, es el serrato anterior. La pared posterior de la axila es formada por el subescapular, el redondo mayor, el latissimus dorsi, y también la cabeza larga. También la cabeza larga del tríceps, que se origina del tubérculo infraglenoideo y se inserta en el olecranon del cúbito y es inervado por el nervio radial, principalmente contribución de C7, y la acción es extensión del antebrazo, pero también contribuye a aducción y extensión del brazo, de la articulación glenohumeral. Y la pared lateral no es formada como tal por músculos, sino por literal el surco intertubercular y los tendones que se insertan en el surco intertubercular, que es el pectoral mayor, el redondo mayor y el latissimus dorsi.